Hola, muy buenas noches desde TAC Televisión. Les saludamos una vez más y lamentamos la ausencia de nuestro querido moderador Paco Montes de Oca, pero bueno, son situaciones que tienen remedio y que pronto lo volveremos a tener con nosotros. En este momento pues vamos a trabajar el tema Arminda Melián, psicopedagoga, orientadora de centros escolar, directora también, y una persona muy preparada en el análisis de las crisis y de los adelantos y procesos que pueden encontrarse en el desarrollo de una personalidad como es el niño. Y yo, Antonio Melián, mediador familiar, que también entiendo un poco y lo he vivido, porque estoy casado y con hijos, he vivido también esta situación de angustia, de preocupación, de que nuestros hijos sean felices, y cuando no lo son, pues se agrava la situación porque en muchísimos casos no sabemos qué hacer. Y hoy vamos a tocar un tema con muchísima delicadeza, muchísimo cariño, pero muchísima crudeza, que es el bullying, es el acoso escolar, porque celebramos hace un tiempo atrás, celebramos el día del acoso escolar, creo que fue el 2 de mayo. Entonces queremos aprovechar esa coyuntura para reflexionar todo un poquito con respecto a este tema. Arminda, define o describe o di qué piensas tú del acoso escolar y di qué piensas tú del acoso escolar. Bueno, el acoso escolar, así por poner una definición, no la tengo clara así como de libro, pero sí es cierto que es todo aquel, pues a través de insultos, incluso no solo físico, el acoso escolar no solo es una agresión física, sino también verbal, psicológica, que va haciendo mella día tras día, ¿no? En los colegios, en los institutos, desgraciadamente a veces hasta fuera de todo ese entorno, y todo esto pues claro genera un nivel de estrés muy grande, no solo en la persona que está sufriendo el bullying, sino en la familia. Entonces, bueno, como así a nivel general, sí me gustaría que en el programa de hoy no solo hablásemos de la víctima, sino incluso del acosador, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí, porque los dos necesitan una mirada, los dos necesitan realmente atención, y creo que bueno, que sí que lo ideal sería, para que salga más redondo el programa, el poder tener esa mirada hacia los dos. Sí, en una de las intervenciones extras en mi vida, una señora me hizo reflexionar mucho con respecto a esto. Era la madre del acosador y mirándonos seriamente nos dijo: y que conste que no estoy orgullosa para nada de tener un hijo acosador. Todo lo contrario, sufro lo que es una mala educación, una mala orientación en la persona de mi hijo, que vamos a intentar corregirlo con cariño y severidad en la medida de lo posible, sino porque me pongo en el lugar de la otra familia que está sufriendo horrores por impotencia, por tal. Me pongo en el lugar incluso de los profesores y profesoras que, además de enseñar, tienen que saber conducir y mediar en nuestros conflictos duros y a veces hasta sangrientos, porque si no sangran sangre, sangran dolor y salgan sufrimiento. Yo creo que efectivamente esa figura que tú planteas no va a estar ajena a nuestra reflexión y a nuestra consideración, porque es un sufrimiento en toda regla de un lado y del otro. En un lado y en el otro hay de gente que no piensa así, ¿entiendes? O sea, que se echan las culpas
pero de excesivo proteccionismo si es el acosado, y de falta de principios y de límites al acosador, porque no hay quien lo gobierne. Pero esto otro también es muy lamentable. De todas maneras, el acoso, tal como lo define Arminda, tiene una connotación muy severa y que hace muchísimo daño. Es su divulgación inmediata. A veces no ha terminado con la pelea, no ha llegado a la intervención de los superiores, ya está viéndolo un montón de gente en el mundo. Entonces, esto es lo que estimula, es lo que crea profesionales del bullying, aprenden técnicas para hundir y castigar más al otro. Y entonces estamos en un mundo destructivo, es una especie de guerra. Hay que buscar, y lo intentaremos hacer en una segunda parte, buscar qué causas provocan esta situación y ayudarles, como siempre, a ustedes a razonar, a adquirir experiencia, a definir ayudas que pueden ustedes tener y que pueden ustedes dar al niño o a la niña que pasan esta situación tan desagradable. No sé, Arminda, si quieres añadir. A mí me gustaría comenzar por esta parte más de la víctima, por decir de alguna manera, ¿no? Por la persona que está sufriendo el acoso. Hay muchas personas que se atreven, lo comparten, lo dicen, lo hablan, pero hay otros tantos que no. Y en ocasiones, la verdad es que me ha tocado, por suerte o por desgracia, escuchar a muchos chicos y jóvenes que han pasado por procesos de bullying, y muchos de ellos comentan que es que directamente no eran como del todo conscientes. Incluso después de la pandemia, ¿no?, por cifrar, decían, claro, yo decía que por qué me costaba tanto volver, por qué estaba mejor en casa, y después me percaté que realmente no lo estaba pasando bien en el cole o en el instituto. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que posiblemente estaba sufriendo acoso, ¿no? Pero previamente no, como que no era tan consciente. ¿O crees que puede dominar esa situación? Hay situaciones variopintas, o directamente porque hay mucho miedo, porque tienes mucho miedo de que esa persona pues tome represalias mayores, ¿no? Entonces ahí a los padres sí creo que sería bueno dar una serie de señales de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando observamos que hay pues que dejan de comer, o que a lo mejor comen en exceso, ¿vale? Que de repente empiezan a comer con mucha ansiedad, o directamente esto, que no comen. Cuando incluso antes de ir al cole hay como ese vómito por ansiedad, o antes de la noche, cuando llega la noche y hay una ansiedad muy grande, cuando incluso cambian la letra, cuando hay una letra relativamente normal, o bueno, su letra, y de repente la empieza a hacer o muy grande o muy pequeñita, ¿no? Sobre todo muy chiquitina, o en los dibujos también uno se percata, ¿no?, de determinadas cosas. Entonces, cuando vemos cambios de este tipo, sería bueno, y sobre todo porque los chicos o las chicas, los niños y niñas dicen, no quiero ir, no me lleves al cole, ¿no? Ahí hay que sospechar qué es lo que está pasando realmente detrás, ¿no? Qué es lo que puede estar ocurriendo, porque en muchas ocasiones ni los docentes son conscientes de cosas civilinas que se van escapando, ¿no? Porque a lo mejor no hay una agresión física, porque tú los ves jugando tranquilamente y normalmente están juntos en el recreo, entonces no entiendes que allí puede haber algo, ¿no? No hay sospechas así a nivel físico de nada, pero realmente hay muchos chicos que después lo que cuentan en consulta es, pues mira, es que me pide comida todos los días y si no le doy, pues me da un tollo, o a lo mejor no me da un tollo, pero sí que entra a ser muy exigente, que yo me veo violentado a no querer darle. Después del pasar de darle comida me empezó a pedir dinero. Entonces, quiero decir, todo esto, después hay profes que no se dan cuenta, pero no porque no estén atentos, sino porque es tan civilino, de una manera tan fugaz,
que si la persona que lo está sufriendo no es capaz de verbalizarlo, no se ve. Sí, efectivamente, está muy estudiado. Esto son cualidades desviadas al mal. Los niños son capaces de crear estos planes, organigrama o de alguna manera proyecto para ir hundiendo en la miseria poco a poco, con mucha delicadeza, entre comillas, al que recibe los insultos y los ataques y demás. Es una pena, y es una pena porque se destrozan vidas, y a mí me da un poco de rabia decir esto porque gente que ya está maleada dice, pues eso es lo que queremos, ¿no? Entonces si los técnicos anuncian que hacen daño y destrozan vidas, pues le estamos dando alas, le estamos dando ánimos para que sigan haciéndolo. Otra cosa que añade el bullying a los juegos peligrosos que teníamos en mi edad y poco después, o mucho después, la capacidad del bullying, vuelvo a repetir, de esa intercomunicación a todos los niveles, ese salir al aire y que lo apañe quien pueda, ¿no? Ha habido madres que se han enterado por el móvil que le están pegando a su hija o a su hijo. O sea, hay de todo, ¿no? Hay ensañamiento con este tema. Esto no dice bien del alma extraordinaria de que el niño a esa edad tiene, no dice nada bien de lo que tendríamos que suponer, que hay generosidad, que hay ánimo de ayuda, que hay ánimo de compartir, que hay relación. No está diciendo nada, es como todo lo contrario de lo que realmente esperamos de estos jóvenes. Entonces, los educadores, los padres, a todos se nos cae el alma al suelo cuando vemos nuestra imposibilidad y vemos la maldad inserta en una personita que todavía no tiene capacidad, en algunos casos, de decidir, sino simplemente de imitar. Por eso hace muchísimo daño esa divulgación. El bullying sobra en el colegio. Yo le quería preguntar a Arminda, que ha trabajado muy bien en colegios, en diversos estamentos, y que yo también tuve experiencia de esto, pero hace como 15 años que ya no la tengo. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué produce, qué provoca esta tanta maldad? Porque el niño no es malo. Bueno, ahí ya nos metemos en la parte más del acosador, ¿no? Vamos a decir, te refieres a eso, ¿no? Entrar ahí sí. Un poco. Bueno, mira, normalmente el niño acosador, lo que yo me he encontrado curiosamente, o sea, los casos que he tenido, es porque ellos fueron víctimas de acoso en su momento. Pero bueno, a lo mejor es una población reducida, no quiero decir que siempre sea así, no he mirado bien las estadísticas, ¿no? Pero los casos que yo he tenido, curiosamente fueron ellos primero víctimas de bullying, ¿no? De acoso, y además de acosos fuertes, ¿no? O sea, en concreto una niña se llevó una paliza, literal, ¿no? Y entonces a partir de ahí ella empezó a desarrollar un comportamiento agresivo para poder intimidar, ¿no? Y que no tuvieran eso. Y cuando hay esa agresión, Antonio, siempre debemos de pensar que cuando hay agresividad es porque primero hay miedo, ¿no? Entonces, a más miedo, más agresividad. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué temor tiene esta persona que intimida tanto? ¿Por qué necesita intimidar tanto? ¿Qué miedo hay detrás, ¿no? Entonces, a veces, pues esto, para que no me intimiden a mí, intimido yo, una opción. Otra es, pues con esto llamo la atención.
pues también están los famosos celos, ¿no? Que también ahí la familia juega un papel importante en el que muchas veces ponemos el foco en el amiguito, pues mira, tú tienes que ser como no sé quién, que mira las notas que saca, estudia solo, no sé qué, y yo aquí, mira, pues todo el rato contigo y encima no sacas y tal. Entonces ahí hay también detrás un querer ser aceptado por mamá y por papá, y como no puedo con ellos, pues agredo al que me está haciendo la sombra, ¿no? Porque me está dando mucha rabia que me están comparando contigo y tú eres así y yo siempre soy el inadecuado, ¿no? Entonces, hay varias casuísticas, ¿no? Por medio. Y lo que siempre suele ocurrir también es cuando se le comunica a los papás que su hijo es un niño acosador, pues casi siempre es como, no es posible, no estás hablando de mi hijo, debió ser una equivocación, ¿no? Y no es fácil tampoco primero aceptarlo, pero sobre todo en ocasiones verlo, ¿no? O primero verlo y después aceptarlo. Claro. Porque es duro también, ¿no? Como padre te replanteas muchas cosas y al final lo que vas a hacer es que todavía lo ves como más inadecuado, aunque de cara al exterior, ¿no? De cara al exterior vas a intentar cubrir eso, pero es verdad que de puertas para adentro normalmente lo que ocurre es que tú intentas atornillarlo todavía más, ¿no? Y no desde el amor precisamente como tú comentabas antes, que sí que hay personas que intentan desde el amor y desde la fuerza. Porque es verdad que lo que primero sale es la rabia contra esa rabia, pero porque también en los padres hay miedo, ¿no? Lo que hablábamos antes de que a más rabia es porque más miedo. Entonces en los padres genera un miedo tremendo de esto se me escapa de las manos y genera más rabia, entonces tú intentas presionar, ¿no? Cuando realmente la clave sería intentar entender, vincular desde el no juicio y ver objetivamente qué es lo que ha pasado para que llegues a mostrarte de esta manera, para que realmente hayas transitado hasta poder hacer daño a otra persona, ¿no? Porque después también ocurre quien se hace daño a sí mismo, pero ¿no? Que hay también ahí personalidades. Sí, es un elemento muy extraño, el elemento, como todas las rebeldías, cubre la faz de la tierra, o sea, esto se prolonga en países ricos, en países pobres, en países en vías de desarrollo, por igual. Buscaremos en la segunda parte qué causa realmente este tema para luego poder dar en la tercera soluciones o maneras de actuar para acabar lo antes posible con una lacra como esta. Cada uno desde su óptica y desde sus posibilidades y de su realidad, porque nosotros no somos precisamente los llamados para resolver esto a nivel mundial. Hay otras organizaciones que luchan mucho por acabar con esta situación, pero yo no sé si dan con la solución del punto de partida para luchar. Pero bueno, este es otro tema, esta es otra visión. El sufrimiento que me gustaría yo compartir con Arminda, que ella lo tiene claro, el sufrimiento de estas dos familias, sin quitar ni poner a nadie en situación de crítica o de censura, sino basarnos en el puro sufrimiento. El sufrimiento de unos padres que ven que su hijo da leña, que su hijo impone, que su hijo, y además sinceramente le extraña que su hijo tenga ese comportamiento porque no es usual en su hijo. Entonces el empoderamiento es esa falsa imagen de lucirse, de liderar un conflicto. Todo esto va llevando a una situación engorrosa y difícil de interpretar, difícil de detectar en algunos casos y difícil de resolver. Hacemos una pausa imperativa y luego continuamos con este tema tan apasionante.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues seguimos con ustedes. Pensamos que estamos aportando ideas, pero el primero es enumerar por qué está pasando, enumerar qué ocurre, cómo ocurre, de qué forma se desarrolla este tema. El segundo paso, que es el que vamos a dar, por qué pasan estas cosas, qué causan esto. Primero sería la moda. Alguien lo puso en práctica, como la divulgación es espontánea y es rapidísima, como el placer, entre comillas, que puede producir el poder, el dominar, el sobresalir, el castigar, todo esto que es reprobable en una sociedad, todo esto se puede encarnar en esa situación de bullying, en esa situación de hacer daño a compañeros queridísimos, incluso en algunos casos. Entonces, eso tiene que tener una razón. Yo pienso que esto puede ser el desfogue de una frustración. Es curioso que se elijan los colegios básicamente. Arminda decía antes que se está extendiendo a demás centros de la sociedad, es verdad. Pero ¿por qué nace en los colegios por aburrimiento, por desazón, por falta de interés en los estudios, por no aceptar disciplinariamente la situación de un colegio, por desmotivación? ¿Qué produce esto? Estas cosas que estoy enumerando, o todas a la vez. Entonces, esto, si es cierto así, sería una cuestión muy grave. Sería una cuestión para, dentro de las leyes, tener en cuenta que si el sujeto de educación, que es el sujeto es con el que se cuenta, el que tiene, la razón por la que se crean escuelas, el hecho que centra la actividad del profesorado, ese es el sujeto. Eso hay que tener en cuenta. El objeto no es la ciencia, o el sujeto no es la ciencia, el sujeto tampoco es el profesor. El sujeto de la educación es el educando, el que se está educando, el que se está formando, el que se está trabajando con técnicas aprendidas y con una ley que nos protegen en el niño. Entonces, a veces estas leyes que van más en un sentido partidista que político, destroza los fines
por los que se justifica una ley de educación. Los temas que la propia ley induce, muchos de ellos no tienen sentido. Mucho menos sentido, me da la impresión, es la forma de enseñar esa asignatura tan hastía, tan pesada, tan poco agradable para el alumno. No está motivado para estudiar matemática. Lo estaría si alguien le hablara seriamente de lo importante que son las matemáticas en su próxima y futura vida, en su éxito, en su trabajo. No le gusta la gramática porque tiene muchas excepciones y muchas historias, no le da la gana de memorizar, pero no sabe que si no habla bien, si no sabe hablar, poco tiene que comunicar en un mundo tan exigente como este. O sea que así, poco a poco, iríamos analizando cada uno de los defectos. La desmotivación es el factor más dañino que puede tener la educación, porque se siente forzado el alumno, se siente desmotivado, emplea el tiempo no en bondad, sino en malicia, y se va destrozando todo un ambiente favorable a la educación y a la instrucción y a la formación del alumno. ¿No lo crean, Linda? Yo creo que todo lo descrito realmente puede ser, ¿no? Pero también creo que es algo más sencillo. Sinceramente, a la escuela se va a socializar también, y como seres sociales, pues cada vez estamos más en unas familias en las que hay hijos únicos, que apenas son 2, si tienen hermanos, y 3 como muchísimo, ¿no? Antiguamente en las familias se hacía todo ese trabajo cuando eran familias de hasta 12 hermanos, 8 hermanos y tal. Había allí mucho que socializar y había mucho que limar. Ahora, con este tipo de familias más reducidas, lo que ocurre es que no se socializa tanto, entonces el lugar de socializar es la escuela. O sea, no solo es para formarte, para todo el contenido, sino hay mucho que se trabaja y es a través de socialización y es a través de la escuela, ¿no? Entonces, en estos tira y afloja que diríamos entre los chicos y chicas, están todas estas dificultades, ¿no? Y cada uno viene con de su madre y de su padre, vamos a decir, y con sus mochilas, y entonces ahí hay que lidiar con todo eso. Y con las formas de casa, con qué es lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que, y es algo que me gustaría apuntar también en esta tercera parte del programa, creo que la empatía es algo que va a salvar que podría salvar el mundo, ¿no? Y que no es más que el amor al otro también, ¿no? El amor a poder entender no solo mis necesidades, sino las necesidades del otro, y a poder lidiarlas, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo en el que cada vez estamos más pasando de este es tu problema, no el mío, y no me compliques y todo esto. Y eso hace que efectivamente nos cueste ponernos en el lugar del otro y el daño que podemos hacer en el otro, ¿no? Y si a nosotros nos lo dijéramos, ¿no? Esta frase que siempre decimos las madres de ponte en el lugar, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran? Si no, si su respuesta es no, por favor no lo hagas, ¿no? Entonces creo que cada vez se está olvidando más esta frase. Yo quería también recoger, Antonio, antes de que termine esta segunda parte del programa, para poder seguir enmarcando, ¿no? Que hay una serie de, yo creo que voy a llamarlo cadena de errores, en la que también no favorece al acoso escolar. Y es que en ocasiones, como decíamos antes, no se ve realmente ese acoso, ¿no? Por parte de los docentes, pero porque esté más despistado, no creo. Es porque a veces es, como decía antes, civilino. Pero por otro lado, sí es cierto que hay veces que, bueno, en el recreo llegan 80.000 demandas de aquel me pisó, el otro me pegó, mira señor, que aquel no sé cuánto, ¿no? Que no me da la pelota, que tal cosa, ¿no? Entonces, entre esas 8.000, a lo mejor se te escapan 3 que eran verdaderamente duras, ¿no? Y tú has dicho, venga, déjense de bobería, ¿no? Son cosas de niños. Son cosas de niños, es que ese peque o esa niña o ese adolescente o ese joven
realmente se ha sentido desatendido y se ha sentido, y esto lo he escuchado yo en muchos adolescentes, ¿no? Decir, me sentí solo en el colegio, o sea, por más que lo comentaba con los docentes, no entendían la gravedad de lo que yo estaba viviendo. ¿Qué ocurre? Que sigo con la cadena de errores. Llegan a casa y es verdad que si tienen suerte, los que más suerte tienen, que normalmente se tiene esta suerte y esta necesidad, se acoge por parte de los padres y dicen, oye, pues es verdad, algo debe estar pasando porque yo veo que mi niña o mi niño no está igual, se pone muy nervioso antes de ir al cole, incluso vomita, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo retiran del centro escolar durante un tiempo hasta intentar ver qué está pasando, o incluso cuando el niño o la niña verbaliza lo que está pasando. Entonces, en lo que el centro escolar puede pasar, por ejemplo, una de las medidas que se toman es expulsión de 3 días de esta persona agresora. Claro, la persona víctima o la persona acosada dice, vamos a ver, a mí lo que me gusta es estar en casa, porque al final le están dando un premio, ¿no? Porque en casa no es que esté arrestado, sino puede ser que sí, pero quiero decir, está a gusto en casa, ¿no? En el mejor de los casos puede ser que no. Pero a los 3 días vuelve a encontrarse con esa persona y le toca terminar el curso con esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que los padres retiran a los alumnos, retiran a los niños de dejar de ir al cole. Si los dejas de ir al cole, aparece el absentismo escolar. Si aparece el absentismo escolar, aparece el trabajador social, aparece servicios sociales, diciendo que lo que está pasando es que hay una dejación de funciones como padres. Es decir, que posiblemente está habiendo pues eso, un abandono ahí, y entonces posible retirada del menor a sus padres. Con lo cual es bastante dramático, porque tú dices, si dejo que mi hija o mi hijo siga yendo al centro, puede ser que llegue un momento en el que esto acabe en suicidio, porque desgraciadamente esto ha pasado y en muchas ocasiones. Pero por otro lado, si lo retiro del centro, es posible que me lo retiren a mí de mi custodia, porque al final lo que se ve es que el niño está con un absentismo escolar, y hasta que no se demuestre que realmente ahí hay un caso y tal, o hasta que esto se vaya resolviendo, realmente lo que yo digo es tu palabra contra la mía, ¿no? Y esto lo he vivido de primera mano, o sea, lo he visto, ¿no? He visto casos así, ¿no? Entonces creo que ahí todo esto es como una cadena de errores, Antonio, me parece a mí en ocasiones, pues bastante curiosa, porque claro, a veces es difícil de manejar toda esta situación. Sí, yo creo, señores, que este caso, este tema, es muy serio, es muy grave. Estoy deseando entrar en qué soluciones podíamos actuar y de qué forma, que a ustedes esto tienen ideas, las podemos compartir, lástima que yo no las oiga, como me oyen ustedes a mí, pero bueno, complementenla. Pero si antes analizar lo que estamos haciendo ahora, con la crudeza con que lo estamos analizando, o sea, hemos analizado la ley que no responde básicamente a esta socialización y a esta garantía de tal. No responde el tedio del aula constantemente repetitiva, es decir, pasa de un curso, atiendes otro. Yo fui profesor bastantes años también para entender que ese tedio existe, que ese cansancio, el cansancio, repito, del no poder hacer nada, no saber hacer nada. Por eso es importante los profesores mediadores que se están introduciendo en los colegios, profesores y alumnos. Yo creo mucho en la juventud, vuelvo a repetir, y son capaces de introducirse en un conflicto de terceros para ayudarles a solventar cómo encauzarse en la vida, alegando su nobleza, alegando su deseo de ser útil, alegando un montón de historias, ese proceder. Pero eso pertenece a la tercera parte. Lo importante en estos casos es que no tenemos recursos, los juzgados tampoco parecen tenerlo mucho,
entonces pues todo termina como el Rosario de la Aurora y estamos viendo que se suceden los casos, lamentablemente, con una impotencia total por parte de todos los agentes, jueces, fiscales, profesores, directores de centros, nosotros, despachos de psiquiatras, de psicólogos y de psicopedagogos, de pedagogos. O sea que todo esto está como muy, y francamente, bastante tedioso y bastante oscuro. Y no hablemos de los padres, amargados, desilusionados, inseguros, miedosos, el uno y el otro. Yo tengo mucho miedo de que mi hijo sea un violento. ¿Qué necesidad tengo de tener un hijo que utilizando su cuerpo, utilizando su fortaleza, utilizando incluso las técnicas que aprenden en gimnasia para abusar de los demás? Esto no es de recibo, esto no enorgullece a ningún padre. Tiene que estar igual que el hijo para que los dos hagan causa común. Pero no es verdad que se orgullezca. Y eso que no hemos hablado, Antonio, perdón, del ciberacoso, que sería conveniente también verlo, como a través de redes sociales hay insultos, se suben fotos ridiculizando a otro que se la sacaron en el momento de recreo, que no sé qué, y lo suben y se ridiculiza, que ahí hay bastante de qué hablar y por eso ha aumentado tantas esas cifras. Y por otro lado tampoco hemos hablado, que también es parte implicada, de los jóvenes que están viendo toda la movida y que no son capaces de hablarlo porque temen ser ellos los víctimas. Bien, lo veremos en el principio del tercer paso y dentro de un momento. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Estamos de nuevo con ustedes, ilusionados y de alguna manera preocupados si no sabemos llegar claramente al objetivo que creemos que es el resultante. Adminda ha dicho que quedan dos temas por tratar, el acoso cibernético y la participación pasiva de aquellos que ven, donde me imagino que habrá pues gente que se compinchan, compadreo, y gente que a lo mejor lo ven desagradable, pero lo apagan y no tienen la osadía de presentar denuncia a quien corresponda. Hablamos un poco de ese tema, Claro, voy a empezar por esta última parte, si te parece, Antonio,
porque realmente también merecen una mención especial a esos jóvenes que están viendo qué es lo que está pasando en ese acosador y acosado y se ven en un segundo plano, ¿no? No saben muy bien cómo actuar. Y de hecho en muchas ocasiones alimentan al acosador, ¿no? El acosador, si no encuentra eco en sus actos, normalmente deja de hacerlos, ¿no? Entonces, si continúa es porque está encontrando eco del resto. Entonces, creo que, por eso decía, no nos podemos olvidar, porque creo que es una parte fundamental, el cómo el grupo alienta a que esto siga pasando, sin quererlo a veces, porque el temor mayor es que se revire y entonces venga hacia mí y el resto del grupo también revierta, ¿no? Entonces, creo que hay que mirarlo mucho, ¿no? Hay que ver toda esa casuística que está ocurriendo. Y por otro lado, lo del ciberacoso es porque realmente con la llegada de las nuevas tecnologías, con la llegada de que los jóvenes cada vez más temprano tienen acceso a redes sociales, pues todo esto ha llevado a que efectivamente sea más, el acoso escolar sea también a través de estos medios, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima, como en estos medios no hay tanto filtro, bueno, en la foto sí, pero en la forma de hablar muchas veces no. Y ahí, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que hablábamos también antes, ¿no? Que además así conecto con esta tercera parte de las oportunidades, y es que está habiendo una falta de empatía una vez más, porque como hay una cámara por medio, hay una pantalla por en medio, no me ves, no me tal, entonces esto hace que todavía pueda ser más dañino, porque hay menos empatía, hay menos contacto humano. A los ojos posiblemente no serían tan capaces de hacerlo, ¿no? Aunque también en ocasiones se hace, pero esto es lo que ha ocurrido, por eso han aumentado los casos, porque es más fácil hacerlo a través de una pantalla que no se me ve mucho y me puedo reír de ti a través de una foto que te saqué en no sé dónde y la subo y tal, aunque todo esto pues cada vez más se está salvaguardando con el tema de la ley de protección de datos y tal, ¿no? Y cada vez se está intentando de alguna manera. Pero es cierto que ha aumentado mucho, incluso todo el tema también de pornografía infantil, ¿no? Sí. En los institutos, que bueno, ya de eso hablaremos en otra ocasión, pero que tiene que ver también con estas situaciones en el que los chicos y los jóvenes se ven como con esa necesidad o a veces con esa imposición de hacerlo y no son capaces de poner esos límites, ¿no? En el fondo es porque está faltando ahí presencia, está faltando el poder tener personalidad y decir, oye, mira, no, ya basta, no quiero con esto, ¿no? Sí, eso es fruto son escapes de las secuelas que todavía están ahí del machismo masculino y el machismo femenino, que lo realizan mujeres pero con las categorías del macho. Entonces no se diferencian excesivamente. Si analizamos las tareas que realizan cada uno con su víctima, es acoso, es persecución, es castigo físico, es humillación, en todo, paralelo. O sea, por eso digo el machismo femenino, porque copia del machismo masculino los elementos de ataque y de provocación y de conseguir lo que pretende, que es anular la persona. Dicen los entendidos que el poder pasa por la muerte del enemigo. Entonces hay muchas muertes, no solamente la física, que a lo mejor, entre otras, sería la más explicable, pero estamos con la muerte psicológica, estamos también con la muerte de traumas no superados, revividos. Topamos con la
inseguridad, con la culpabilidad. ¿Seré yo culpable de todo esto? ¿Por qué a mí y no a los que están al lado? Entonces empieza a haber todo este tema. Pero les prometimos que íbamos a ser positivos, íbamos a devanarnos los sesos para encontrar Yo aporto una experiencia que sería bueno y estaría yo dispuesto a ir colegio por colegio y explicar la bondad de la mediación. La mediación estudiantil no es igual que la mediación familiar, tiene más ascendiente, diríamos, el mediador. Se le suele llamar la mediación formadora, la mediación transformadora, la mediación de aprendizaje. Entonces el mediador es un chaval o es un profesor o es un grupo de chavales y profesores que reflexionan en los casos que tienen entre manos y van aportando ideas y van aportando soluciones. El mediador escolar es el que está observando de alguna manera los comportamientos y está analizando la genética de ese comportamiento. Tiene que traducirlo en bondad, tiene que traducir en pensar, por eso se llama transformadora, en pensar que ese compañero es una pena que esté dedicado a eso cuando tiene unos valores que es capaz de incluso enumerarlo, unos valores positivos de buena persona, unos valores de comunicador, unos valores de compartir. Si tú dieras la vuelta, si tú salieras de la parte oscura de la luna y te pusieras en la claridad, verías que tendrías que hacer esto, todo lo contrario de lo que haces. Si tú no necesitas, y esta frase es durísima para el mediador, tú no necesitas de esos recursos. Eso es lo más bonito que yo he escuchado. Entonces, es el transformar al violento en persona normalizada, en ayudar más que en oponerse al crecimiento de los demás, en valorar al que estudia más que yo y que tiene más capacidad, porque realmente lo va a tener difícil y lo va a tener duro, porque va a ser posiblemente director de directores, ¿no? Pero no envidia, no es agacharlo, castigarlo para que baje de recursos, no, estimularlo. Yo no seré igual, no tengo ese don, no tengo esa característica, pero sí respeto. Entonces, ahí es cuando hay que trabajar seriamente esta historia. Va analizando con él o con ellos. En algunos casos las reuniones son individuales, hablas con uno y después hablas con el otro. Y vas incorporando a la familia. Si tú consideras, si el método que están llevando considera que tiene que ser global, que tiene que implicar a todos los implicados, aunque sean pasivos, ¿no? Las familias de uno y las familias de otro. En esa reunión de familia fue donde yo descubrí esa frase que citaba al principio: no crean ustedes que me siento orgullosa de tener un hijo maltratador. En esas reuniones de un colegio que llevaba esas mediaciones transformadoras a cabo. Esto sería muy importante pedirlo, exigirlo en los colegios para que se vaya introduciendo. Hay un montón de gente preparada en esto, miles, diría yo, que ya son en esta isla en concreto, en la Tenerife igual y en los demás sitios un poco menos, pero igual, están formados en la mediación, estamos preparados con técnicas que se nos involucra en el proceso y en el método para trabajar el cambio de voluntad en el otro. Esto es interesantísimo, que empecemos a exigirlo, a interesarnos por esa mediación, porque puede ser, yo no digo el final, pero sí el freno a esta otra historia. Es repescar al otro bando, al bando de la luz, a esa gente inquieta por hacer algo, pero que sea bueno,
que sea constructivo. Hombre, es muy interesante porque ahí unes al grupo, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ellos están más en el sostén del grupo. Si el grupo ahí no tiene eco esa parte más negativa, sino que desde la parte más positiva, pues ahí realmente el otro no le queda otra que buscar esa parte más positiva, ¿no? Realmente... pues eso, entendiendo un poco la postura de la persona que acosa, pues qué es lo que puede estar pasando ahí, porque realmente cuando lo que hablábamos, ¿no? Cuando alguien tiene una herida, al final quieres que todo el mundo, ¿no? La pagas con todo el mundo, un poco de una manera a veces inconsciente, y realmente hay que verlo así, ¿no? Como que ese ser, esa persona tiene una herida por algo de, no se sabe, ¿no? O de casa, o cuestiones que pasó en infancia, o cuestiones que pasó en el cole y tal. No lo digo desde el punto de vista justificante, sino sí desde el punto de vista de entenderlo y hacernos cargo y volver y trabajar con esto, ¿no? Porque como decía al principio del programa, tan importante es el trabajo con la persona víctima, de arroparlo con habilidades sociales, con la capacidad de decir no, que a veces también pasa esto, ¿no? Tenemos a niños, pues niños buenos, mi hijo es buenísimo, mi hijo tal, y buenísimo, que le quitamos esa parte agresiva, que lo que le ayuda es tener ese poderío para poder decir no y plantarse, ¿no? Pero como soy bueno no puedo decir que no. Entonces ahí es cuando se cuelan todas estas cosas, ¿no? Pero esa persona tiene que cada vez ir con habilidades sociales, ser capaz de mostrar sus emociones y mostrar sus sentimientos y sus necesidades, y cada vez más colocar al otro desde ese lugar, ¿no? Y por otro lado, esta persona que acosa, pues ver dónde está esa herida, qué es lo que está pasando, para que no esté a gusto consigo mismo, porque al final lo que pasa es que no está a gusto, ¿no? Como no estoy a gusto, busco fuera el machaque y el reírse, ¿no? Y muchas veces cuando se ríen, como, ¿no? Desde la parte en el que todos somos espejos de todos, realmente cuando me estoy riendo de un defecto tuyo es porque posiblemente me lo juzgo a mí mismo, ¿no? Entonces ahí hay mucho complejo en ellos, hay mucha herida, mucho daño, ¿no? Que habría que ver. Entonces echarles una mano a que esa herida, poder escuchar esa herida, esas emociones, para luego que ellos, en la medida en que se pueden escuchar ellos, puedan escuchar al otro y empatizar con el otro, ¿no? Que por eso decía que realmente yo creo que aquí la clave está en ayudarlos a empatizar, ¿no? En ayudarlos a poder ponerse en el lugar del otro, o sea, no solo en lo que yo estoy viviendo, sino que de repente cambie el escenario y que pueda ponerme ahí en ese lugar y decir, uy, pues no me estaba dando cuenta, a veces, ¿no? Que muchas veces sí se dan cuenta, ¿no? Pero quiero decir que en otras ocasiones yo creo que ni el acosador se da cuenta de que es acosador, ¿no? Así como a veces la víctima no se da cuenta, creo que él o ella no se da tanta cuenta, solo quiere de alguna manera estar en esa herida, ¿no? Entonces es importante que alguien le diga, no, mira, date cuenta, que es un poco lo del refrán este que se dice, ¿no? No veo la paja en el ojo del otro, pero no veo la viga en mi ojo, ¿no? Entonces cuando me lo hacen a mí sí que me doy cuenta, me es muy fuerte, pero cuando lo veo al otro, nada, esto simplemente le dije no sé qué, ¿no? Pues él simplemente ha hecho mucha mella, y si te lo dijeran a ti lo verías como una viga en el ojo, ¿no? Algo así. Pero bueno, realmente es esto, ¿no? Empatía, más apoyo en los centros, que realmente ese grupo, como tú bien decías, de jóvenes se unan a esa parte más de mediación, me parece fantástico, y creo que podrían ser una serie de medidas que pueden ayudar y mucho. Pues espero que estas pocas aportaciones que hemos hecho, pero yo creo que sustanciosas, reflexionenlas. Les quiero decir antes de irnos que poner a sus hijos en artes marciales no siempre da resultado, porque puede ser que al recuperar su fuerza, sus energías, se convierta no en una persona honorable y una persona seria, sino en otro acosador. Hay que ir por la vía del diálogo, la vía del respeto, la vía del tal. Entonces, enseñarles
a enseñar los dientes de alguna manera, enseñarle a no es no, y entonces pues no estar solo. Hay una serie de recursos que se están aplicando, no estar solo a expensas de ese grupo, sino con otro grupo que están fuera de esa historia. Bueno, pues con esto terminamos el programa, deseándoles una vez más que se haya entendido, que lo hayan compartido, y lamentamos que esas ideas que están fluyendo en ustedes no sean compartidas también con nosotros. Muy buenas noches.